Entonces, hoy, en función de que vienen un poco atrasados con las lecturas, vamos a hacer como una especie de cierre que va a quedar un cierre entre comillas, porque en función de después de cómo vayan con las lecturas, cualquier cosa volvemos. El texto de O'Donnell tiene muchos ejes importantes para pensar la concepción del Estado, y yo les decía que obviamente que les va a retrotraer lo que han visto sobre el materialismo dialéctico, ¿no? Para hacer una brevísima, no es un tema de política educativa, pero un breve recorrido y retomar algunos ejes que nos interesan para pensar el Estado, vamos a traerlos a Karl Marx y a Engels en su texto que escriben para el Partido Comunista, que es el Manifiesto del Partido Comunista, que es uno de los textos más sencillos de leer, diríamos. Hay que pensar que, decíamos, tenemos una sociedad capitalista en el clima de la revolución industrial, de esas primeras revoluciones industriales, en donde hay una gran producción. Por el otro lado, esta gran producción requiere de mucha mano de obra, una mano de obra que, como bueno, estas nuevas tecnologías no había leyes que las regularan, por lo tanto había un desarrollo de esas industrias totalmente desreguladas, no había una regulación de los obreros, de cómo se tenía que trabajar, de las condiciones de trabajo, ¿no? Había un éxodo del campo hacia la ciudad, incluso hubo movimientos, ¿no?, en este siglo XIX, los movimientos de los luditas, que iban a incendiar las fábricas pensando que así iban a ir en contra de estos avances, como la revolución industrial. Pero este siglo XIX, entonces, es un siglo XIX de luchas, de explotación. Es el siglo XIX que leíamos cuando éramos chicos, de esas calles de Londres, de las camas que nunca quedaban vacías, ¿no? Las camas calientes, en donde la persona, por los turnos rotativos, y como era muy, muy cara la vida y era muy, muy bajo el salario, que trabajaban niños, bueno, en ese contexto del siglo XIX está escribiendo y está pensando y está reflexionando sobre el capitalismo Karl Marx. Y no se queda en una mera descripción, sino que su propuesta, y ahí es por eso la importancia del materialismo dialéctico en todas las ciencias sociales, es decir, genera una propuesta interpretativa y una propuesta para salir de ese capitalismo, pero antes hay que entenderlo. Y entonces, y me parecía interesante, aparece un nuevo actor social en el siglo XIX, que son las clases sociales, ¿no? Inicia el manifiesto, dice: la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Opresores y oprimidos se enfrentaron siempre y mantuvieron una lucha constante, velada, unas veces y otras francas y abiertas, ¿no? La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha. Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente: burguesía y proletariado, ¿no? ¿Qué tenía la burguesía? Vamos a hacerla, es decir, capitalismo y proletariado. El capitalista, el dueño de los medios de producción, que los pone en funcionamiento, pero para que estos medios de producción produzcan requiere de la mano de obra. ¿Y quiénes son los dueños de la mano de obra? Los proletarios, los dueños de la fuerza de trabajo, ¿no? Para que este engranaje del capitalismo funcione. Proletarios porque el único capital que tenían era la prole, los hijos, ¿no?
la única posesión, es decir, no tienen propiedad de estos medios. Cuando se produce en esta industria, ante la producción, se vende ese producto, que es parte de esta sociedad capitalista. El problema es que ese producto que se vende genera un plusvalor, ¿no? Es decir, genera una ganancia. ¿Por qué? Porque no se paga, diríamos, si yo produzco corbatas y vendo las corbatas a 100 pesos, ¿no? Pero, es decir, el mantenimiento de las máquinas y la fábrica me llevan, no sé, 10 pesos. Yo al trabajador le pago 5 pesos, ¿no? Entonces esos 15 pesos que me salió y la materia prima me salió otros 5 pesos, entonces esos 20 pesos que me salió la corbata, frente a los 100 que la vendo, me quedan 80. Esos 80 pesos es un plusvalor. ¿Quién se queda con eso? Se lo queda el capitalista, ¿no? Entonces, a diferencia de las teorías que hasta el día de hoy escuchamos del derrame, es decir, de que si yo lo dejo al capital y el mismo capital va a ir derramando riqueza, y esa riqueza va a llegar a los trabajadores y toda la sociedad va a ir creciendo, eso no se veía, ¿no? Entonces dice, bueno, eso genera que cada vez el capitalista sea más capitalista, y que por eso él habla de este antagonismo, ¿no? Y a su vez el proletario sea cada vez más proletario, ¿no? Incluso el capitalista termina comiendo a otras, diríamos, pymes, a otros pequeños capitalistas, y se terminan consolidando en grandes monopolios, ¿no? Entonces, pensar el capitalismo desde el conflicto, ¿no? Que es lo que nos está invitando a pensar. Dice, bueno, ¿con quién se va a oponer? Él venía de Hegel, ¿no? De las lecturas de Hegel, que venía del idealismo y de la concepción dialéctica. Entonces, a diferencia de la concepción de tiempo lineal, tanto para Hegel como para Marx, estamos hablando de un movimiento dialéctico, ¿no? De una tesis, antítesis, síntesis. Para Marx, de la sociedad feudal surge la sociedad, surge el capitalista, ¿no? Empiezan a surgir esos pequeños talleres que empiezan a vender productos, ¿no? Empieza a surgir la banca, como decíamos. Luego, ese capitalista cada vez se engrandece más, ¿no? Y cada vez se produce un mayor antagonismo de clase, cada vez el proletariado se vuelve más desposeído y cada vez más proletario, diríamos, y ese antagonismo de clase genera, sí, solo sí, ese proletario toma conciencia de clase, toma conciencia de que está trabajando de que su trabajo engrandece al capitalista y que con su mano de obra es necesaria su mano de obra para sostener eso, y que solo si toma conciencia de que es actor social y de que es proletario, se va a producir esta fisura, diríamos, y se va a producir un cambio en las verdaderas bases de la historia, que ya no son cambiar una cuestión ideológica, sino cambiar los modos de producción, ¿no? Ese verdadero cambio se daría por medio de la revolución, cambio revolucionario, y no un cambio de reforma, y esa revolución sería la revolución comunista, ¿no? Entonces, muy breve y perdón a los marxistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es dónde él observa que hay que observa por eso hablamos de materialismo dialéctico, porque para él lo que estaría sosteniendo este edificio de la sociedad capitalista son los modos de producción, que tiene que ver
con lo material, ¿no? Entonces, materialismo dialéctico que viene de aquí, ¿no? De estudiar las verdaderas relaciones de producción que se generan, que no son las relaciones que se ven en la superestructura. En ese nivel de superestructura se ven lo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con la ideología, con la filosofía, con la religión, con la justicia, ¿no? Eso es lo que se ve. Parecería que el poder estaría ahí, pero él dice, no, si yo cambio eso, no estoy cambiando, no estoy haciendo un cambio revolucionario. Para hacer el cambio revolucionario lo que tengo que poner en tensión es las bases de este edificio. Eso lo va a decir en el siglo XIX. Mucho después vino la revolución comunista, ¿no? La revolución socialista, perdón, la Unión Soviética, en Rusia que no se la imaginaba, pasó mucha agua bajo el puente, pero, y para meternos ya de lleno en lo que es el Estado, que yo lo tenía marcadito, voy al próximo.